una noche oscura, con ansias en amores inflamada. Oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa.
Del Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación de los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a su programa La Palabra de Dios en tu casa. Hoy vamos a meditar en el texto de San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Luego, el capítulo 4, versículos del 14 al 21, perteneciente al tercer domingo del tiempo ordinario. Busque su Biblia y acompáñenos en este camino de fe. Este domingo, la lectura de la palabra de Dios nos trae a Jesús como el profeta de los últimos tiempos, y entonces el cambio debe manifestarse en palabras
y con signos en el mundo de hoy. En la primera lectura de la misa de hoy nos presenta la lectura pública de la ley, que marca una fecha muy importante, porque hasta ese momento el pueblo de Israel hacía rezos y participaba de las ceremonias del templo de Jerusalén, pero no sentía la necesidad de leer la palabra de Dios. Este hecho ocurre allá por el año 430 a.C., cuando ya existían varios libros de nuestra Biblia, pero se conservaban en el templo, no estaban al alcance del pueblo. Esdras entiende que en adelante la comunidad judía se desarrollará en torno a la lectura, la meditación y la interpretación del libro sagrado. Esdras mismo procura reunir y completar los libros sagrados y empieza nuevos tiempos en que la Biblia será el libro de todos y la norma de su fe. Este paso religioso y cultural que ocurrió al pueblo judío en la época de Esdras es el mismo que afectó a nuestra iglesia en los últimos años. El pueblo iba a la iglesia, rezaba y se dejaba enseñar, pero la Biblia era extraña al pueblo. Hoy se reconoce la necesidad de que todos los cristianos acudamos a la palabra de Dios leída y escuchada en comunidad. Por eso es bueno que no falte en nuestros hogares una Biblia, como modo de alimentar nuestra fe, también con la lectura de la palabra de Dios. En esta lectura del libro del profeta Nehemías se muestra la asamblea convocada por Esdras como modelo para la vida religiosa de la comunidad judía. Se describe el lugar, la actitud del pueblo, el modo de leer y explicar las escrituras. No se suprime el culto solemne en el templo de Jerusalén, pero en adelante, en cada ciudad, los judíos tendrán una sinagoga, o sea, un lugar donde se reunirán el sábado para escuchar la palabra de Dios y cantar los salmos. En época de Jesús, el oficio religioso en la sinagoga constaba de dos partes, una de oración y otra didáctica. En la parte didáctica se leía y explicaba la escritura, fundamentalmente la ley. A la lectura de la ley seguía una lectura de los libros proféticos. El lector podía elegir el pasaje que quisiese y la lectura podía añadir una predicación. Todo hebreo varón tenía derecho a tomar la palabra. Jesús se valió sin duda de ese derecho en el episodio que relata San Lucas en el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy empieza en realidad con un breve prólogo que resalta la primera tradición apostólica. Nuestra fe nos viene por tradición, transmitida de generación en generación, comenzando por los primeros testigos de la vida, muerte y resurrección del Señor. Este trozo del Evangelio de San Lucas que hoy propone la Iglesia para nuestra meditación, el episodio de la sinagoga de Nazaret, nos hace ver cómo se cumplieron en el Señor las profecías antiguas y cómo actúa hoy el mismo Cristo con la misma fuerza que al principio. Sin duda Jesús había entrado en esa sinagoga muchas veces en su infancia y en su adolescencia. Muchas veces había entrado para escuchar, pero ahora entra para hacerse oír. A Jesús sin duda no le era indiferente Nazaret, como a nadie le es indiferente su patria o su patria chica. Ahora el Señor va a la sinagoga como un maestro y con sencillez lee el trozo de Isaías. Los oyentes esperaban una explicación tradicional del texto.
lo que ya estaban acostumbrados a oír para alimentar su fe. Pero les fue dada otra totalmente distinta. No aplicó el texto a la misión del profeta Isaías ni a ninguno de los profetas, sino que se la aplicó a sí mismo. Dijo: esta escritura que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. Jesús, según dice el mismo Lucas, guiado por la fuerza del Espíritu, vuelve a Galilea. Es el Espíritu el que inspira el trabajo apostólico de Jesús para anunciar la buena nueva a los pobres. Un signo de la llegada del reino es la evangelización de los pobres, de esas personas que por no tener cosas que los atan, aceptan con sencillez la palabra de Dios, ponen su confianza en Dios. Por eso, ya que Jesús se declara en esta lectura como el evangelizador de los pobres, conviene que nos preguntemos si nosotros somos verdaderamente aptos para escuchar la palabra de Dios y hacerla añadir en nuestro corazón. Si no somos pobres de espíritu, no somos aptos para el Evangelio, porque de la pobreza sale la humildad, y solo el humilde puede escuchar bien a Dios y sintonizar con Él. Jesús se proclama el liberador de los cautivos, y nosotros somos cautivos de muchos males. Somos cautivos de nuestra soberbia, somos cautivos de nuestro orgullo. Con la fe de Cristo podemos encontrar la libertad de los hijos de Dios. Jesús también nos da la vista como la dio a tantos ciegos, no la vista exterior, sino la vista de la fe, la iluminación interior. Hoy vamos a pedirle al Señor que la admiración que los primeros oyentes de Jesús sintieron por las palabras despierte en nosotros con mayor fe en nuestro Señor. Escuchemos el siguiente canto sobre la dimensión profética y humilde del discípulo de Cristo.
Te damos gracias, Padre, porque hoy se cumple la Escritura que nos habla de salvación y esperanza en Cristo Jesús, tu Hijo. Él es tu palabra que nos revela tu nombre, tu amor y tu rostro. Él es tu ungido, enviado para dar la buena noticia a los pobres, para restituir a los explotados y oprimidos en la dignidad, para inaugurar el tiempo de gracia y bendición de nuestro Dios. Queremos, Señor, sumarnos a esa misión liberadora de Jesús, restaurando con amor a su imagen primera la figura del hombre, nuestro hermano, deformada y envejecida por tantas esclavitudes. Ayúdanos en este empeño con la fuerza de tu Espíritu y concédenos que nuestro momento fugaz madure en frutos de eternidad. Amén. Hermanos y hermanas, en esta semana les invito a tomar conciencia de las veces en que hemos actuado guiados por la soberbia y preparémonos para encontrarnos con Cristo en la confesión. Que esta sea para nosotros y nuestros hermanos un signo de fe en medio de este mundo que rechaza a Dios. Entonces, hemos llegado al final de esta lectura orante de la palabra de Dios. Nuevamente nos encontraremos en otra edición de tu programa amigo, La Palabra de Dios en tu casa, por tu canal católico San José. Recuerda que Dios está a la puerta y llama. Si le escuchas y le abres, Él entrará y habitará contigo. Que Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.
una noche oscura, con ansias en amores inflamada. Oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa.